Hola a todos los fanáticos de la máquina. Hoy tenemos un video especial para ustedes. Vamos a viajar en el tiempo y explorar los campeonatos que este histórico equipo ha ganado a lo largo de su rica historia. Quédate que ya comenzamos. Al día de hoy, puede presumir un total de 25 títulos oficiales en toda su historia, en la que no solo se ganó el respeto de todo el país, sino que logró marcar toda una época al afianzarse como la poderosa máquina que nadie frenaba en la década de los 70, para dar muestra así de por qué es el equipo que nació grande. 5 años en el máximo circuito le bastaron para empezar a sumar los primeros trofeos a sus vitrinas. 1969 fue el año en el que el equipo cementero ya advertía que estaba por llegar la época más gloriosa de su historia. 58 años después, Cruz Azul puede presumir ser el tercer equipo más ganador de todos los tiempos, tan solo por detrás de América y Chivas, pero ambos con 21 años más en el máximo circuito. Aquí te dejamos todos los trofeos que ha conquistado el equipo de la Cruz Azul a lo largo de su gloriosa historia. Trofeo de ascenso. Fue el 19 de enero de 1964 cuando Cruz Azul firmó el histórico ascenso a la Primera División y donde se vio consolidado el sueño de los cientos de trabajadores que creyeron en el equipo de fútbol. A tan solo 3 años de haber sido invitado a participar en el fútbol profesional, el conjunto cementero se coronó como campeón de la Segunda División Mexicana tras derrotar 7-1 a Zamora en la última jornada del campeonato, bajo las órdenes del entrenador húngaro Jorge Marek. Así llegó la recompensa de ascender al máximo circuito para nunca más dejarlo, la primera estrella. 5 años en el máximo circuito le bastaron para conquistar su primera estrella. El formato de competencia de aquel torneo, de la temporada 1968-69, aún era por puntos, y el que más sumó en la fase final fue Cruz Azul, y por eso se coronó como campeón por primera vez. Lo hizo en la cancha del Nou Camp. Ahí venció 3-2 al León para asegurarse el primer lugar de la competencia, siendo inalcanzable por el campeonísimo Chivas, que le seguía los pasos de cerca. Copa México temporada 1968-69. Desde esta temporada, Cruz Azul dejó claro por qué nació grande, pues no solo se consagró como campeón de Liga, sino que también se coronó en la Copa México por primera vez en su historia y el mismo año extendió su grandeza al ámbito internacional. Fue el 2 de marzo de 1969 cuando el equipo cementero venció 2-1 a Monterrey para levantar el título en este torneo. Campeón de campeones 1968-69. 1969 fue uno de los mejores años de Cruz Azul en toda su historia, al conquistar 4 de los 25 títulos oficiales que presume. Al consagrarse como el campeón de Liga y campeón de Copa, no hubo necesidad de disputar este trofeo, por lo que Cruz Azul se consagró como el amo absoluto del fútbol mexicano por primera vez con el campeón de campeones. La segunda estrella, México 70. El de México 70 fue por demás un torneo especial, en vísperas de la primera Copa del Mundo en el país. Cruz Azul no podía empezar la década de mejor forma, anticipando la era que estaba por dominar. De nueva cuenta, el torneo se definía por puntos, y una vez más se aseguró la cima de la tabla, por encima del rebaño. Esta vez, el festejo por la segunda estrella fue en el histórico Estadio 10 de Diciembre, aquel que un día vio forjarse al equipo desde sus gradas de manera, en 1970, lo estaba viendo vencer 2-0 al Pachuca para coronarse por segunda vez en la Primera División. Por supuesto que el equipo cementero fue la base de la selección mexicana que disputó el Mundial, aportando a 9 jugadores celestes: Munguía, Pulido, Bustos, Victorino, Alejandrez, Sánchez Galindo, Hernández Pat y Arévalo, todos ellos convocados por Raúl Cárdenas, director técnico que también prestó el todavía cuadro hidalguense a la causa tricolor. Copa de Campeones. CONCACAF.
1970. La década de los 70 no podía empezar mejor para Cruz Azul, pues además de consagrarse como el campeón en la Liga, firmó el bicampeonato en la Copa de Campeones de la CONCACAF, al avanzar a la ronda final como el único representante de México después, por motivos económicos, Saprissa y Transvaal no siguieron en la competencia y le fue entregado el título a los Cementeros, el segundo internacional de su historia. Copa de Campeones. CONCACAF 1971. A Cruz Azul no le bastó con el bicampeonato y volvió a competir en la Copa de Campeones de la CONCACAF y se consagró como tricampeón en el continente luego de finalizar como líder invicto del hexagonal final, formato de competencia de la edición de 1971 con un total de 3 triunfos y 2 empates. Sus rivales fueron Alajuelense, Comunicaciones, Rochester Lancers, Transvaal y Estrella. La tercera estrella, temporada 1971-72. ¿Y qué se puede decir de la década de los 70 que el fútbol mexicano no recuerde, la que vio como protagonista a aquel equipo imparable y dominador absoluto que tuvo que ser comparado con una auténtica máquina para tratar de describir su desempeño en la cancha? Ese equipo que llegó a frenar al campeonísimo y a postergar el vuelo del AVE, el equipo que una década atrás había comprado Televisa para ser el antagonista perfecto de Chivas, el América. Cruz Azul logró frenar a los equipos que siempre se han presumido como los más populares y ganadores del fútbol mexicano, y prueba de ello, además de las 2 estrellas anteriores y haber eliminado a los tapatíos en la semifinal, fue la gran final disputada en 1972, cuando la máquina no solo venció, sino que además goleó 4-1 a los de Coapa en un partido único disputado en la cancha del Estadio Azteca. Así se consolidó la rivalidad con el acérrimo rival y también así, con la vuelta olímpica en su cancha, se festejó la tercera estrella. La cuarta estrella, temporada 1972-73, ya con grandes figuras extranjeras en sus filas como Eladio Vera, Alberto Quintano, Alberto Gómez y Miguel Marín, quien no tardó en consolidarse como uno de los emblemas del equipo al volar bajo los 3 palos como el mismísimo Superman para defender el arco celeste. Cruz Azul lo hizo de nuevo. La máquina revalidó el título y se consagró como bicampeón del fútbol mexicano. Fue en el Estadio Cuauhtémoc, en el encuentro que se denominó como la Batalla de Puebla, pues el título tuvo que definirse en una cancha neutral con un tercer partido, luego de que el flamante equipo capitalino empatara ante el León 1-1 en la ida y 0-0 en la vuelta. La Fiera se puso al frente desde el primer tiempo, pero Cruz Azul logró firmar la remontada por 2-1 para festejar la cuarta estrella en su escudo. La quinta estrella, 1973-74. Ni en los mejores sueños de aquellos trabajadores de la cementera que jugaban gratis y solo por amor en los inicios de este equipo, podría estar lo que ocurrió el 19 de mayo de 1974. Cruz Azul hizo valer su cualidad de grande, su distintivo de máquina y reafirmó su dominio en la década al consagrarse como el tricampeón del fútbol mexicano. El rival fue el Atlético Español y el escenario, una vez más, fue el Coloso de Santa Úrsula a reventar, entre la marea pintada de azul y las gargantas que estallaban gritando «Azul campeón». El equipo cementero se repuso de la derrota en la final de ida, con una contundente goleada en la vuelta por 3-0, que dejó el marcador global 4-2 y la huella imborrable del mejor equipo de los 70 en la época más gloria de su historia y que respalda, sin lugar a dudas, su eterna grandeza. Campeón de campeones, 1973-74. Un triunfo del América en la Copa obligó a disputar el partido para determinar al amo absoluto del fútbol mexicano en la temporada 1973-74, ya que la poderosa máquina se acababa de consagrar como tricampeón en la Liga. Así, el 26 de mayo de 1974,
y con goles de Juan Ramón Ocampo y Eladio Vera, Cruz Azul derrotó 2-1 a las Águilas para coronarse como el campeón de campeones. La Sexta Estrella, temporada 1978-79. Entre la quinta y la sexta estrella, Cruz Azul atravesó un duro momento en el que se vistió de luto, pues el 18 de diciembre de 1976, don Guillermo Álvarez Macías partió de esta vida, pero nunca el legado que bordó con cada letra escrita en el escudo y las 5 estrellas que hasta este año le acompañaban. Entonces, la máquina, con el motor que echó a andar aquel hombre casi un par de décadas atrás, llegó a la gran final del fútbol mexicano para enfrentar a Pumas, un rival digno de presumir cuando la rivalidad incrementó con el también conjunto capitalino. El equipo cementero se impuso 2-0 en el partido de vuelta, suficiente para hacer estallar de nuevo el Estadio Azteca y mandar la Sexta Estrella con dedicatoria hasta el cielo. La Séptima Estrella, temporada 1979-80. El 13 de julio de 1980, Cruz Azul festejó el bicampeonato y su séptima estrella sin imaginarse siquiera que con ello le estaba poniendo fin a la época más gloriosa de su historia. Todo fue fiesta en el Estadio Azteca, digno de una despedida, del adiós de la gloriosa máquina de los 60, la que arrasaba con todo a su paso y conquistaba cuanto título se le pusiera enfrente, la de las 5 estrellas de Miguel Marín y que hizo de Ignacio Treyes el entrenador más ganador de todos los tiempos. El equipo de las Liebres tomó ventaja desde la ida al imponerse ante Tigres 1-0 en el Volcán, y para la vuelta un empate a 3 goles le fue suficiente para volver a gritar azul campeón, azul bicampeón y dar la vuelta olímpica en su casa. Copa de Campeones CONCACAF 1996. Cruz Azul fue uno de los 2 representantes de México este año. Necaxa fue el otro. En aquella edición, el título se definió en un cuadrangular final, en el cual además de los Rayos participaron Comunicaciones de Guatemala y Seattle Sounders de Estados Unidos. La máquina se consagró como líder invicto con 7 puntos, después de 2 triunfos y un empate. Copa de Campeones. CONCACAF 1997. Cruz Azul se consagró como bicampeón de la CONCACAF y se convirtió en el primer equipo en coronarse en la nueva edición del torneo continental, denominado desde este año como Liga de Campeones de la CONCACAF. En los cuartos de final goleó 5-0 a Comunicaciones. En la semifinal dio cuenta de Chivas al imponerse 3-2 y en la gran final venció 5-3 a Los Ángeles Galaxy. Copa México 1996-97. Tuvieron que pasar 28 años para que Cruz Azul volviera a ser campeón de la Copa México. Y lo hizo en la temporada en la que lo ganó todo, pues además del torneo alterno del fútbol mexicano, se coronó en la Liga y en la CONCACAF. La máquina avanzó a la semifinal tras quedar como líder del Grupo 4. En la semifinal venció a Tigres y en la gran final se impuso 2-0 ante los Toros Neza, la octava estrella invierno de 1997. De manera tan inesperada como inexplicable, tuvieron que pasar 17 años para que Cruz Azul volviera a coronarse en el fútbol mexicano. Fue el 7 de diciembre de 1997 cuando llegó la octava estrella. La imagen enmarcada de aquella final en el Nou Camp es la del máximo goleador cementero, con la cara ensangrentada y las costillas rotas, parado desde el manchón penal, con la mirada fija puesta en la pelota, a punto de fusilar a su agresor, quien minutos antes le había abierto el pómulo con una patada que pasaría a la historia. Carlos Hermosillo disparó y fusiló a Ángel David Comizo para firmar el gol de oro y darle a los celestes su octavo campeonato. Copa MX Clausura 2013. En 16 años se detuvo una de las sequías más grandes en toda la historia de Cruz Azul, pues en este periodo no pudo sumar ni un solo trofeo a sus vitrinas,
Sin embargo, regresó la Copa MX y en la edición del 2013, el equipo cementero dio la sorpresa al volverse a coronar en el fútbol mexicano. Avanzó como líder del Grupo 3, en cuartos de final eliminó a Chiapas, en semifinal venció al América en la tanda de penales y en la gran final disputada el 10 de abril del 2013 derrotó al Atlante, también en penaltis, por 4-2. Liga de Campeones CONCACAF 2013-2014 fue el 23 de abril de 2014 en un estadio Nemesio 10 a reventar. Después de 17 años, Cruz Azul volvió a consagrarse como el campeón de la Liga de Campeones de CONCACAF. Primero firmó una ronda perfecta en el grupo 3 tras vencer en ida y vuelta al Herediano y al Valencia FC. En los cuartos de final, derrotó al Sporting Kansas City de la MLS. En la semifinal eliminó a Xolos y en la gran final se enfrentó a Toluca para coronarse en el infierno, al empatar 1-1 gracias al gol de visita. Copa MX 2018. Fue el 31 de octubre del 2018 cuando Cruz Azul volvió a coronarse en la Copa MX. Lo hizo después de vencer a Monterrey 2-0 en la gran final y silenciar a todo el gigante de acero. Antes, eliminó a León en la semifinal, a Juárez en los cuartos de final y a Xolos en los octavos de final. Supercopa MX 2019. Como campeón de la Copa MX en la edición de 2018, tuvo que enfrentarse al Necaxa para definir al gran campeón de la Supercopa MX. Fue el 14 de julio del 2019, en la cancha del Dignity Health Sports Park en Los Ángeles, Estados Unidos, donde la máquina se impuso con autoridad por 4-0 ante los Rayos para quedarse con el trofeo. Guardianes 2021. Es el histórico 30 de mayo del 2021, la fecha que nadie jamás va a olvidar, el día en el que llegó la 9ª estrella para Cruz Azul, de la mano de Juan Reynoso y uno de los mejores equipos de la historia que impuso todo tipo de marcas y elogios, pues no solo arrasaba como la auténtica máquina que presume ser, sino que también gustaba. El equipo cementero eliminó a Toluca en los cuartos de final, después a Pachuca en la semifinal y en la gran final firmó la hazaña al vencer a Santos 2-1 en el marcador global. El Estadio Azteca estalló y la gloria por fin se volvió a pintar del azul. Campeón de Campeones 2021. Juan Reynoso se tomó en serio lo de hacer historia. Es así que además de ponerle fin a la sequía de títulos de liga de 23 años, también volvió a consagrar a Cruz Azul como el amo absoluto del fútbol mexicano después de 43 años, pues logró que el equipo cementero venciera 2-1 al León en la cancha del Dignity Health Sports Park en Estados Unidos. El 18 de julio del 2021 no se olvidará jamás. Supercopa de la Liga MX 2022. Cruz Azul se coronó el domingo 26 de junio del 2022 como el campeón de la primera edición de la Supercopa de la Liga MX, luego de vencer en la tanda de penales al bicampeón Atlas por 4-3, tras empatar en el tiempo regular 2-2. Fueron Ángel Romero, Cristian Tabó, Charly Rodríguez y Santiago Jiménez los encargados de convertir para la máquina y sellar la serie para conquistar el título inédito. Y eso es todo para nuestro recorrido por los campeonatos del Cruz Azul. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de los campeonatos del equipo? ¿Crees que veremos pronto al Cruz Azul levantar otro título? Déjanos tus comentarios. Gracias por unirte a nosotros en este viaje por la historia de los campeonatos del Cruz Azul. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para recibir más contenido emocionante sobre la máquina. Nos vemos en el próximo video.